Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios más grandes del mundo del entretenimiento. Si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida y te invito, de una vez por todas, a que te suscribas. No querrás perderte ninguno de nuestros próximos análisis profundos y revelaciones que te dejarán con la boca abierta. Hoy tenemos un tema que ha estado en la mente y el corazón de millones de personas en todo el mundo, un tema que ha generado debates interminables, esperanzas inquebrantables y, para ser honestos, una buena dosis de ilusión colectiva. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, la sola mención de sus nombres juntos evoca una oleada de emociones, ¿verdad? Para muchos representan la pareja perfecta, el cuento de hadas moderno que todos soñamos con ver hacerse realidad. Pero el título de este vídeo es claro, directo y un tanto provocador: Kerem Bürsin no se casa con Hande Erçel. La razón te sorprenderá. Y déjenme decirles, esa razón es mucho más compleja y matizada de lo que podrían imaginar. Así que pónganse cómodos, preparen sus bebidas favoritas, porque nos adentraremos en los entresijos de una de las historias de amor más fascinantes de la última década. El fenómeno de Kerem Bürsin y Hande Erçel comenzó, como muchos de ustedes saben, con la serie turca Sen Kalkam, conocida en el mundo hispanohablante como Love is in the Air, o Llamas a mi puerta. Desde el primer episodio, la química entre sus personajes, Serkan Bolat y Eda Yldz, fue innegable, eléctrica, casi tangible a través de la pantalla. Era el tipo de chispa que no se puede fabricar, que simplemente existe. Esa química explosiva no tardó en traspasar la ficción y materializarse en un romance en la vida real. La confirmación de su relación fue un bombazo mediático que resonó en cada rincón del planeta. Las redes sociales estallaron, los titulares se multiplicaron y los fans, que ya los adoraban como Eda y Serkan, se entregaron por completo a la idea de Hande y Kerem. Era el sueño hecho realidad, la pareja perfecta que todos habíamos estado esperando. Sus fotos juntos en Maldivas, sus cariñosos comentarios en Instagram, las pequeñas declaraciones de amor en entrevistas, todo ello alimentaba la narrativa de un amor de cuento de hadas. Se convirtieron en el epítome de la pareja ideal, un estándar casi inalcanzable para muchos, y su relación se transformó en un referente de esperanza y romanticismo puro. No eran solo dos actores exitosos, eran la encarnación de un amor que parecía predestinado. Sus legiones de seguidores, apodados cariñosamente Hanke, vivían y respiraban por cada interacción, cada gesto, cada indicio de su felicidad compartida. La presión para que esta relación trascendiera y culminara en matrimonio era inmensa, palpable. Era una expectativa global, un deseo unánime que se sentía en cada tuit, cada comentario de Instagram, cada fanart que los representaba como marido y mujer. Pero como a menudo ocurre en la vida, y especialmente bajo el microscopio público, los cuentos de hadas rara vez tienen un final tan lineal y predecible como deseamos. La burbuja de su romance comenzó a mostrar fisuras. Los rumores de problemas, las especulaciones sobre la distancia, los silencios prolongados en sus redes sociales, todo empezó a tejer una narrativa diferente. Y finalmente la confirmación extraoficial, luego oficial, de su ruptura golpeó al mundo como un rayo en un día despejado. Fue una desilusión colectiva, un corazón roto compartido por millones. ¿Qué había pasado? ¿Cómo una pareja tan perfecta, tan amada, tan destinada a estar junta, podía separarse? Esta fue la pregunta del millón, una pregunta que ha generado innumerables teorías, análisis y debates hasta el día de hoy. Y lo más sorprendente quizás es que a pesar de que ha pasado un tiempo considerable desde su separación, la esperanza de una reconciliación, y por ende, de un eventual matrimonio, sigue viva en el corazón de muchísimos fans. Cada pequeña interacción, cada me gusta discreto en una publicación, cada rumor de un posible encuentro, es analizado con lupa, con la esperanza de que sea el indicio de que el amor original todavía perdura y que el gran sí quiero está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, aquí es donde la realidad a menudo difiere de la fantasía. Y aquí es donde la razón por la que Kerem y Hande no se casan te sorprenderá. No se trata de un escándalo oculto, de una traición secreta o de una revelación explosiva que ha estado guardada bajo llave. La verdad es en muchos aspectos mucho más simple, más humana y, en cierto modo, más madura de lo que la mayoría de los fans están dispuestos a aceptar. La primera razón, y quizás la más poderosa, es la presión abrumadora e insoportable a la que estuvieron sometidos. Imaginen por un momento vivir su relación bajo el ojo escrutador de millones de personas. Cada beso, cada mirada, cada discusión, cada fotografía se convierte en tema de análisis mundial.
Su amor no era solo suyo, se había convertido en una propiedad pública, un producto de consumo masivo. La gente no solo los quería juntos, sino que exigía que estuvieran juntos, que cumplieran con el rol de la pareja ideal que la narrativa de la serie había creado y que ellos, sin querer, habían alimentado en la vida real. Esta presión, este peso de la expectativa, puede erosionar incluso las bases de la relación más sólida. Cuando cada aspecto de tu vida amorosa es objeto de especulación, de juicio, de fantasía ajena, es increíblemente difícil mantener la autenticidad, la intimidad y la espontaneidad que son esenciales para cualquier relación saludable. Constantemente tenían que actuar, no solo para las cámaras, sino para el público global que esperaba un cuento de hadas. ¿Cómo amar libremente cuando cada gesto es interpretado, cada palabra analizada, cada ausencia magnificada? Este escrutinio constante puede generar ansiedad, resentimiento y, en última instancia, llevar a una fractura irreconciliable. No es que no se amaran, es que el amor, bajo esa intensidad de atención, se volvió insostenible en la forma que los fans demandaban. En segundo lugar, y no menos importante, está el factor de sus carreras y ambiciones personales. Tanto Kerem como Ande son artistas ambiciosos, dedicados a sus profesiones. Senkalkam los catapultó a la fama mundial, abriendo un sinfín de puertas y oportunidades. Para Kerem, esto significó la posibilidad de explorar proyectos internacionales, de buscar nuevos desafíos creativos más allá de las fronteras turcas. Para Ande consolidó su estatus como una de las actrices más reconocidas y demandadas de Turquía, con una agenda apretadísima de proyectos, campañas publicitarias y eventos. En la cúspide de sus carreras, cuando las oportunidades laborales estaban floreciendo y exigían una dedicación casi absoluta, la idea de establecerse, de casarse y quizás formar una familia, pudo haber chocado con sus aspiraciones individuales. A veces las prioridades de vida, aunque no incompatibles en esencia, sí lo son en el tiempo. Quizás no era el momento para uno o para el otro para dar ese paso monumental que significa el matrimonio, con todas las responsabilidades y cambios que conlleva. Es posible que ambos priorizaran su crecimiento profesional, sus viajes, sus proyectos personales, y que el compromiso marital, en ese momento, se sintiera como un desvío o una carga, en lugar de una progresión natural. No se trata de que uno sea más importante que el otro, sino de que los caminos de la vida a menudo requieren elecciones difíciles sobre el enfoque y el sacrificio de otras áreas. La tercera razón, y esta es la que a menudo pasa desapercibida y por eso puede sorprender más, es que simplemente sus caminos personales y emocionales divergieron. La gente cambia, evoluciona. Especialmente en la juventud, la identidad se está formando y las prioridades pueden mutar rápidamente. Lo que funcionó en un momento dado, lo que los unió con pasión, puede no ser suficiente para mantener una relación a largo plazo, especialmente una que se espera que culmine en matrimonio. El amor, por muy fuerte que sea, a veces no es suficiente si las visiones de futuro no están alineadas, si las personalidades, al salir de la intensidad inicial, revelan diferencias fundamentales que no se pueden conciliar para una vida juntos. Quizás ambos, al salir de la burbuja romántica y regresar a sus vidas individuales, se dieron cuenta de que lo que compartían era una química innegable y un momento de vida, pero no necesariamente la compatibilidad profunda y duradera necesaria para un compromiso de por vida. Esta no es una razón dramática, es una razón muy humana. Es la realización madura de que, aunque se amaron profundamente y crearon algo hermoso para el mundo, individualmente tenían necesidades y aspiraciones que los llevarían por caminos separados. Es aceptar que un amor intenso no siempre es un amor para siempre, y que eso está bien. Ambos han seguido adelante, han crecido como individuos, y quizás la persona que eran cuando estaban juntos ya no es la persona que son hoy. Y viceversa. También hay que considerar que la sorpresa, para muchos, es la ausencia de un gran secreto o una revelación escandalosa. La realidad es que muchas relaciones, incluso las más apasionadas y admiradas públicamente, terminan por razones muy cotidianas: incompatibilidad a largo plazo, diferencias en los objetivos de vida, la necesidad de crecimiento personal individual, o simplemente el hecho de que el amor evoluciona y a veces se transforma en otra cosa, como respeto y cariño, pero no en el deseo de un futuro compartido. Para los fans acostumbrados a las tramas telenovelescas donde hay un villano, un malentendido o un giro impactante, la idea de que dos personas simplemente crecieron apartes, o decidieron que no eran el uno para el otro para siempre, puede ser decepcionante y poco espectacular. Pero en la vida real, es a menudo la verdad más común y, quizás, la más valiente. Elegir la felicidad individual sobre la expectativa pública,
aunque sea doloroso para muchos, es un acto de autorrespeto y madurez. Además, el constante acoso de los fans pidiendo su reconciliación y matrimonio, aunque bien intencionado, puede ser contraproducente. Imaginen la presión de que millones de personas te recuerden constantemente un pasado que decidiste dejar atrás, o que te exijan un futuro que no deseas. Esto puede generar una barrera, una necesidad de reafirmar los límites y la autonomía personal, alejando aún más la posibilidad de lo que los fans tanto anhelan. Kerem y Ande son personas, no personajes de ficción, y tienen el derecho a sus propias elecciones y a su propio proceso de vida, lejos de las demandas y proyecciones de su audiencia. En resumen, la razón por la que Kerem Bürsin no se casa con Hande Erçel no es un secreto oscuro o un escándalo oculto. Es una combinación de factores muy humanos y comprensibles: la insostenible presión pública sobre su romance, sus ambiciones profesionales divergentes en un momento crucial de sus carreras, y la evolución natural de sus caminos personales que los llevó a darse cuenta de que, aunque su amor fue real y hermoso, no estaba destinado a culminar en un matrimonio. La verdadera sorpresa es la sencillez y la madurez de esta realidad, una realidad que a menudo es más difícil de aceptar que cualquier teoría conspirativa, porque nos obliga a soltar la fantasía y respetar la autonomía de dos individuos que, como todos nosotros, están navegando por la complejidad de la vida y el amor. Ambos han seguido adelante construyendo sus propias vidas, sus propias carreras, y buscando su felicidad de forma individual, y eso es lo más importante. Así que ahí lo tienen, amigos. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que la vida real rara vez imita las tramas de la televisión, y que el amor, incluso para las estrellas más brillantes, es un viaje complejo y personal. Espero que esta inmersión profunda haya sido intrigante e informativa y, de alguna manera, les haya dado una nueva perspectiva. Quiero agradecerles sinceramente por haberme acompañado en este análisis. Su tiempo y su atención significan muchísimo para mí y para este canal. Como siempre, me encantaría leer sus pensamientos, sus opiniones, sus propias teorías si las tienen, en la sección de comentarios de abajo. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Alguna vez esperaron que se casaran? ¿Les ha sorprendido esta razón? Anímense a participar en la conversación. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido valioso o simplemente entretenido, no olviden darle un buen me gusta. Compartirlo con amigos que también sean fans de esta icónica pareja sería fantástico. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima, y que la vida les siga sorprendiendo.